En unos instantes más vamos a ir, como cada jueves, a la entrevista con Alex González Ormerod, quien es el editor para América Latina de la publicación Rest of World, una publicación especializada en cómo la tecnología afecta nuestra vida diaria. Y vaya que la tecnología ha sido parte de este conflicto entre Rusia y Ucrania, esta guerra, esta invasión. Las palabras dicen mucho. Bienvenido, Alex. Gracias. Hola, Luisa. Qué gusto estar de vuelta. Igualmente. Alex, ya vimos, y así lo publican ustedes en Rest of World, que varias gigantes de la tecnología están cortando o sacando a Rusia, no solo de las cadenas de suministro de sus productos, también de sus servicios digitales y sistemas. ¿Qué significa esto para el país y también para el resto de los países? Porque parece que nos estamos quedando únicamente con la información de un lado, digo, sin que esto justifique ninguna de sus acciones. Pues nos hace entrar en cuenta que estamos entrando a una era en donde todo es digital, desde tu coche hasta tu licuadora, todo es digital. Lo más reciente que hemos visto ahorita ha sido una cancelación de servicios de software en aerolíneas rusas, lo cual significa que ya no pueden vender boletos. Tienes que ir a la agencia como si fuera el siglo XX a comprarte un boleto para volar una aerolínea rusa. Eso se ha repetido en muchísimos casos. Hay imágenes de Moscú en donde la gente que paga con Apple Pay o con otros tipos de software ya no pueden entrar, entonces están buscando efectivo para poder pagar en efectivo. Entonces están regresándolos con infraestructura del siglo XXI al siglo XX o antes. Entonces estamos viendo esa dinámica, pero de manera más interesante también estamos viendo cómo estamos un poco a la merced de unas cuantas pocas empresas de tecnología que tienen control sobre enormes trechos de nuestra infraestructura social y civil. Claro, y también veía, digo, eso en cuanto a la parte operacional de nuestra vida, pero también recaemos muchísimo. Me acuerdo el día que se cayó WhatsApp, aquí no podíamos hacer el noticiero, no me imagino sin WhatsApp, sin Meta o Facebook, sin YouTube, sin Twitter, sin TikTok. La ciudadanía rusa está también, supongo, con una parte importante de su comunicación pues, censurada sin tener necesariamente que ver con las decisiones de su gobierno, ¿no? Pues sí, esa es un poco la crítica de los embargos, que la gente común y corriente es la que sufre y no los oligarcas que se supone que tienen que castigar. Esa gente sigue pues, manejando su dinero de manera problemática y la gente es la que sufre. Y luego tenemos los problemas de los embargos, ¿verdad? Muchos regímenes los sobreviven y hasta se vuelve casi una medalla de orgullo. Se ve bastante en Venezuela como celebran ser indicados por el gobierno estadounidense como malos, en su opinión. Antes de pasar al otro tema, en cuanto a esto que decías de estar en unas pocas manos y las pocas manos tener pues una visión o una postura también, digamos, similar y o unificada, no es la primera vez que en un tema de interés público y de grandes repercusiones en la vida pública se censura abiertamente a una parte. Pienso en la elección pasada de Estados Unidos, que se dijo Trump ya no debe de hablar porque desinforma. Y digo, viendo Twitter, hay 1 millón de cuentas iguales, ¿no? Esto evidentemente pues generó un sesgo, o por lo menos una desventaja para uno de los competidores en una elección. Y ahora estamos viendo, digo, es una guerra, las guerras son horribles, todas las partes que ejercen la violencia están mal, pero también nos está llegando únicamente una parte de la historia y la creación de estas redes justo no gubernamentales, en teoría, digamos, en comunicación horizontal, eran democratizar la libertad de expresión, ¿no? Y que la comunicación fuera entre todas las personas. Y ahora resulta que entre todas las personas que piensen igual. Hay mucho que desempacar ahí. A ver. En primera parte, es importante distinguir. La razón por la que se censuró a Trump después de la elección ya fue porque incitó a la violencia. Esa fue lo que racionalizó Twitter y las otras redes sociales en su momento. No se ha censurado a gran parte de los medios rusos porque han sido bastante cuidadosos. Bueno, sí se ha censurado a una gran parte de los medios. En medios. Europa específicamente. Aquí puedes acceder todavía a RT en español, por ejemplo. Pero muchos de sus reporteros ya no. Sí, justamente, pero tiene que ver con políticas internas bastante oscuras de las empresas. A final de cuentas, son empresas privadas que deciden un poco al azar quién habla y quién no. La gente y las empresas en este momento están haciendo dos cosas. Están errando del lado de la cautela para no incurrir multas enormes al romper el embargo que hay en Rusia, pero también están señalando de qué lado están. Como dices, es una guerra y se ha vuelto bastante una guerra de propaganda, como la son todas, pero en la era de la información digital, todas y todos los integrantes de una sociedad somos parte del aparato de propaganda ahora, de un sistema, cuando antes no lo éramos.
Pues bueno, como dice, seguramente nos dejará mucho que evaluar y me imagino a estas naciones más, ¿no? Si van a seguir dependiendo justo de alguien que en cualquier momento se puede volver un enemigo político. Entonces, bueno, nos dejará mucho que hablar. Ese es el lado oscuro de este momento, digamos, digital. Hay un lado luminoso que es que las redes sociales han permitido también la organización de muchas personas fuera de Ucrania para ayudar a las personas que están viviendo lo más cruel de la guerra. Justo en este espacio hablábamos en una entrevista que estaremos presentando con una de las personas que se fue de vacaciones fuera de Ucrania, en Sri Lanka, trató de regresar y ya no pudo, y ahora lo que hace es, con una serie de personas afuera de Ucrania, organizarse. También ese es el lado, digamos, a resaltar de la era digital. Efectivamente, a final de cuentas, el Internet, las plataformas son herramientas que se pueden usar para bien y para mal. Sí. Depende de cómo decidamos usarlas. Entonces sí, se me hace bastante bonito ver las expresiones de solidaridad, la gente ayudándose entre ella. A final de cuentas, las redes son redes que se utilizan para movilizar tropas, pero también para movilizar a la gente que quiere ayudar a rescatar a muchas de estas personas que, por ejemplo, en Rumania se están organizando para gente privada llegar con sus coches a recoger a gente en la frontera. Alex, ¿este vacío legal tendría que regularse? Te estoy haciendo una pregunta súper injusta. Espero que hayas tenido suficiente reflexión al respecto, justo por esto, ¿no? Lo dices bien, son empresas privadas que tienen derecho a sus términos y condiciones, pero al depender el mundo, literalmente, tanto en ellas, tendrían que tener, digamos, ciertos criterios públicos, cierta rendición de cuentas ante la sociedad. Es algo que ya se ha intentado discutir sin mucho resultado. Por eso es importante distinguir entre regímenes regulatorios. En Europa cancelaron bastante más agresivamente las cuentas de medios rusos, específicamente porque Europa ya es bastante más rigurosa con su regulación de los medios. Entonces, te regreso a la pregunta, ¿queremos tener una sociedad en donde esas regulaciones se pueden utilizar para censurar algunos medios u otros? La guerra ahorita está bastante clara, los bandos ya están puestos, entonces pues sospecho que tiene sentido que censuren a un lado y no a otro, pero también tenemos un régimen bastante más laxo en Estados Unidos, donde el debate está furioso, la gente quiere hasta dividir estas empresas tecnológicas justamente porque concentran demasiado poder y como no se ha hecho eso, todavía pueden tomar decisiones públicas de manera privada. Y también no sé si estas empresas tecnológicas tienen condiciones, digamos, con ciertos beneficios, no sé si decir favoritismos en muchas naciones para establecerse ahí y crecer ahí. Porque ha sido también, digamos, uno de los temas alrededor de, pues sí, las grandes de tecnología llegan a una ciudad o a un país, hacen ciertos acuerdos, tienen trato preferencial, crecen ahí y esto hace que nunca vaya a haber competencia real, ¿no? Y te propongo lo aún más siniestro. A ver. Imagínate que odias a Facebook, pero no puedes evitar más que usarlo. No puedes, más allá de la comunicación, sino a veces en algunas partes el Internet es Facebook. La infraestructura digital es Facebook. El mercado digital, no existe Mercado Libre, no existe Amazon, solamente está Facebook. Entonces, aunque los odies, a veces tienes que hacer hincapié, porque si no, ¿qué haces sin Internet en el mundo del siglo XXI? Yo solo diría que es lo peligroso de que ciertos privados solventen derechos en vez de los estados, ¿no? Pero bueno, también es un tema de visiones. Alex, ¿dónde leemos parte de todo lo que nos has contado? Porque son varias notas en Rest of World. Sí, Rest of World ahorita tiene una cobertura bastante amplia y que se va expandiendo de tecnología y el conflicto en Ucrania. Nos pueden encontrar en restofworld.org y a mí me encuentran como Alex Gonzor en Twitter. Muchísimas gracias, Alex. Te vemos el próximo jueves. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más.